y que bueno, esta conversación de lo que nos une, lo que nos separa, lo que nos reúne, y gracias otra vez. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por ser nuestras amigas, porque siempre es un acto de amistad acercarse a compartir y a escuchar, como dar el tiempo de cada una para esta conversación ya tiene que ver con nuestra relación con la amistad, ¿no? Decidir darle un tiempo y un espacio. Muchísimas gracias a Nuria por invitarme a charlar con ella, por invitarme a leer su libro, por invitarme a hacer un cameo en su libro también. Hay muchas cosas que podríamos hablar hoy. El libro abre un montón de conversaciones posibles, no solamente sobre la amistad, sino sobre lo que es vincularse y desvincularse. Porque a veces la amistad es una palabra que damos a un tipo de vínculo que también podría llamarse de otro modo, ¿no? Tenemos que elegir un modo para nombrar los vínculos y últimamente utilizamos mucho el de la amistad, pero quizás la amistad merecería muchísimas subdivisiones, ¿no? ¿Sois amigas de qué tipo? ¿No? Y eso nos permitiría como entrar en detalles sobre de qué manera nos hemos vinculado, con qué pasión, con qué intensidad, con qué margen de libre albedrío o con qué margen de dependencia también. Así que esta es la historia de la ruptura de una amistad muy particular, ¿no? De una amistad singular, de una unión entre dos singularidades que tenían dos visiones distintas también de lo que estaba ocurriendo en ese vincularse, cosa que nos pasa a menudo en las amistades y también en los vínculos familiares, en los vínculos eróticos sexuales, etc. Entonces, Nuria, voy a hacerte alguna pregunta, pero si tú quieres llevar la conversación por otro lado, interrumpe la vía que yo te propongo y cogemos la que tú quieras, ¿vale? En cualquier momento. Vale. Mi primera pregunta es un poco como de contexto, porque es cierto que este libro sale en un contexto muy particular, que es un momento presente donde las conversaciones sobre la amistad están encontrando un lugar, se están multiplicando y además están buscando como incluso estabilizarse teóricamente, ¿no? Están buscando ciertas estabilidades. Si bien antes el tema de la amistad parecía que como tema no tenía una estabilidad conceptual o discursiva, ahora parece que se está buscando poner como las cosas en su sitio, pero no sabemos qué sitio darles. Entonces te quería preguntar por este momento, ¿cómo lo vives tú? ¿Cómo ha sido escribir ahora sobre esta ruptura que sufriste también hace tiempo, que escribiste también hace tiempo? Hola, pues bueno, lo primero, voy a contestar a todo, intentaré no interrumpir el camino que marque Sara, me siento segura en tus manos. Antes que nada, daros las gracias a todas y a todos por venir. La verdad es que cuando pensé en escribir este libro, me daba muchísima vergüenza. He sentido mucha vergüenza por ser abandonada por la persona que mejor pensaba yo que, bueno, no, que me conocía. Yo me había desnudado, yo pensaba, alguien me ha visto el alma y ha salido corriendo. Sí que debe ser horrible. No quería presentar este libro, a diferencia de otros, que siempre es una gran noticia. Y bueno, esto es un poco extraño porque tenía una pesadilla recurrente antes de saber que lo iba a presentar en la Alberti. En mi sueño ya estaba en la Alberti, estaba sola y escuchaba que mi editor, que en este caso era Albert, no era Berta, o sea que nada sale como en el sueño. Lola le decía, ¿pero por qué no ha venido nadie? Y Albert decía, es que no tiene amigas. Tenía otro sueño peor, que es que presentaba ahí abajo con todas las sillitas de madera y venía una sola persona, que es la amiga que me dejó. Y eso era todavía peor. Y bueno, después Sara, ¿no? ¿Cómo llega no solo a esta silla, a esta presentación, sino cómo llega al libro? Porque el tercer capítulo y el final de mi historia de amistad, pero también como de inicio poético o de reinvención de los vínculos, aparece en un viaje en coche entre las dos, en un momento muy particular también
de la vida de Sara, donde estaba, bueno, ya lo veréis, encerrada y pasan ahí unas cosas, donde ella no sabe lo que a mí me está pasando, que lo lee después. Bueno, decir que pocas veces me he encontrado con alguien tan generoso, Sara, porque le conté, vas a aparecer en la tercera parte del libro, pensé que me iba a decir, pues lo quiero leer inmediatamente, y dijo, pues qué bien, ya, si eso, qué bonito. Y yo decía, bueno, pero que con tu nombre y tal, y algunos datos, y a ella fue muy generosa. Después, hasta llegar hoy a esta silla, pues me han pasado cosas un poco no amistosas, pero he tenido ahí como no estoy en un buen momento, la verdad, y en la anterior presentación la cancelamos, yo aliviadísima, gracias en este caso a la manifestación necesaria, que sigue siendo innecesaria, en defensa de Gaza, pero dije, ya está, ya no hay, ya está, se acabó. Sí, cancelemos y no pongamos otra fecha. Pero bueno, hemos llegado aquí. Hay algún WhatsApp en este libro, aparecen algunas conversaciones. Si lo escribiera hoy saldrían algunas más, y con algunos de los WhatsApps sanadores y salvadores que me ha mandado esta mujer, sosteniendo la mano. Lo digo porque más allá de la parte teórica o de colocar los conceptos, como dice Sara, que se están intentando colocar y respondiendo a ese contexto en el que hoy estamos, pues a mí me sucedió cuando estaba digiriendo mi caos y mi rotura, pues que me puse a leer muchas cosas de la amistad y me parecía justo eso. O sea, veía como neocórtex maravillosos colocando conceptos abstractos, me sentía todo el rato como en la escuela de París. Y yo decía, pero esta gente no tiene corazón, no tiene tripas, no tiene nada de lo que no sangra. Yo estaba como en un barro que creo que es, y en una gelatina poética y necesaria, de la que creo que también pueden salir esos conceptos o esos marcos en los que pensarnos, pero que no tienen por qué ser ni fijos, ni dogmáticos, ni únicos a lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, agradezco muchísimo el momento en que ha salido el libro, claro, porque me está quitando un poco de vergüenza encima. Os juro que pensé que era la única a la que le dejaban quienes le habían visto el alma, y mi sorpresa es que yo pensaba que se me iba a escrutar por esto, pero todo el mundo que se me acerca lo hace como desde un espejo, porque también alguna vez se desnudó y también le abandonaron o tuvo que abandonar, ¿no? Y bueno, aquí estamos, hasta aquí hemos llegado. Para recoger ese acto de desnudarnos y lo que implica a nivel intersubjetivo, yo estaba pensando un montón cuando te leía que, claro, una cosa es una amiga y otra cosa es la práctica de la amistad, ¿no? Y a veces es como sanador diferenciar estas dos cosas. ¿Por qué? Yo recuerdo que esta conversación la tuve con Alicia Valdés. Alicia decía que de tanto reforzar ahora la idea de amiga en estos últimos años, se nos están olvidando las prácticas de filiación con las comunidades, con las vecinas, con las compañeras de trabajo, con aliadas políticas con las que no tenemos necesariamente que intimar. Es decir, que podríamos decir que existe una práctica de la amistad fuera de las amigas, y que a veces esa práctica de la amistad fuera de las amigas es la que nos genera un contexto de refugio. Cuando practicamos la amistad solo con las amigas y no con un concepto de comunidad más amplio, corremos el peligro de perderlo todo, ¿no? De que cuando solo nos ve el alma cierta persona indicada o cierto grupo de personas indicadas, el feedback que nos den pueda transformar el alma como si la transformase materialmente. Ahora, si cada día estoy poniendo mi alma y mi honestidad y mi amor en intercambios que no tienen por qué tener una intimidad radical, ese feedback intersubjetivo de esos muchos encuentros reparte también el espejo que nos hacen las otras, de forma que si mi amiga, la que en este caso no me sostuvo casi el velo mientras me casaba, no puso la mano en la espalda antes de que cayese el vestido, que es una imagen alucinante
que trabaja Nuria en el libro para dar prueba de que era amistad verdadera, ¿no? Es como, pero ¿cómo no vamos a haber sido grandes amigas si tu mano, yo recuerdo bien, fue significativa para mí, fue la mano que me tocó antes de que cayese mi vestido de novia, ¿no? Pero bueno, que si repartimos ese feedback, a veces en esas prácticas de la amistad, parece que no estamos a riesgo de perder tanto. Entonces yo te quería preguntar un poco por esa voz que hace ese duelo de la amiga, si tú crees que tenía una relación monógama con esa amiga de algún modo, ¿no? A ver, mira que es ella. Yo creo que esa voz, bueno, no tenía una sola amiga, claro, no diría yo que era una relación monógama, pero sí que estaba muy mediatizada, vamos a decir, o muy educada, muy construida sobre la idea de construir lazos muy fuertes, ¿no? Esos lazos que dices al principio, ¿no? Y que esas relaciones que atan, que luego a veces estrangulan, y que tienen un cierto riesgo y que nos colocan en un cierto lugar, ¿no? Entonces, esos otros lazos débiles que parecen como muy de segunda, la vecindad, o efectivamente las amigas y amigos que estamos hoy aquí, que en realidad me estáis sosteniendo todas y todos, y no pensaba yo que algunos o algunas fueran a estar, y quienes me he ido encontrando, ¿no? Porque también cuando desaparece ese lazo que pensabas que era fundamental, pues lo primero pensé, ahora es el vacío total, era una pérdida. ¿Cómo se va a sustituir esto? Si estos son 20 años, pues hasta dentro de otros 20 no tendré una amiga así, porque por mucho que yo tenga un flechazo ahora o tal, eso era una amistad construida. Sí, vale, venme a decir que ahora esto es más fluido, pero claro, digo, no me salían las cuentas, y no me salían porque todos esos otros lazos débiles donde yo en realidad quizás dedico más horas, y es que hoy veo caras, pues pienso hasta en Lola, que te puedo decir que desde sostener las lecturas de mi niña hasta ir hoy a por unas botellas de vino que a mí no me había dado tiempo de comprar, ha comprado ella, me ayuda en la logística. ¿Qué es eso? Eso es una de esas amigas que estrangulan, es una librera. Claramente es uno de esos lazos que nos sostienen, y que esta pérdida a mí me ha permitido mirar y mirar de cerca más allá de... Es verdad que Alicia se lo había leído, o sea, hay cosas que leemos y dices, sí, bueno, las vecinas, pero ¿quién te va a sostener? Tu amiga del alma. Y en realidad no es tan así, y no somos tan así. Pero sí es cierto, yo creo que el mundo es como nos lo imaginamos, y yo me lo había imaginado un poco así, y creo que no era una imaginación que naciera de mi genuino pensamiento, sino que al final es una cultura que nos ordena los vínculos antes de que nosotros podamos o nosotras podamos encarnarlos, ¿no? Y sí, eso es el libro. En realidad tiene 3 partes que se llaman Algo imposible, que es que te deje tu amiga, claramente, Algo peor, que viene todavía, o sea, después de lo imposible viene lo peor, y la última parte es Algo mejor, ¿no? Y están escritos los 3 con esas tripas y con esas vísceras que echaba tanto de menos. Y otra imagen que yo me había construido, este libro para mí ha desmontado, ha sido muy sanador, no de la amistad, sino de malentendidos que tenía, ¿no? Y uno de ellos con la escritura quizás también, porque era como, bueno, se dice, seguro que Lola lo oye aquí todas las tardes, escribir desde las tripas este libro. Y yo pensé que eran las únicas vísceras posibles, ¿no? Y luego me he dado cuenta que en Algo imposible estaban mis tripas, me di cuenta del mercado. Pues fui al mercado y vi vísceras y dije, ostras, están las tripas, pero está el corazón, que es ese algo peor, que es lo que es la víscera que mueve el segundo capítulo, y ese algo mejor que empiezan a ser los sesos, por así decir, pero no desde esa parte desconectada del cuerpo, sino que el cerebro también puede funcionar con ese vínculo, ¿no? Entonces, todo ese mejunje en realidad me fue desvelando no solo lo que perdía, ¿no?,
si no es algo mejor, que es un poco spoiler, que son también esos vínculos que estaban y que yo no estaba viendo. Esos lazos débiles, ¿no? Que efectivamente se tejen entre ellos, se sostienen y no corren riesgo de asfixia. O sea, ahora me parecen como muy, muy sostenedores y muy sanadores, y quizás no siempre los vemos. Es súper bonito lo que estás diciendo. Estaba pensando que lo quiero retomar luego para conectar con la relación que tú haces entre eros y amistad, ¿no? Pero antes de hablar de esto, me interesa también pensar hasta qué punto la idea de sustitución de las amigas, porque tú mencionabas, ¿no? 20 años de amistad, ¿esto cómo se sustituye con otros 20 años de amistad, ¿no? Que la idea de sustitución está tan en lo profundo de nuestro inconsciente para todo, que nos hace entrar en gramáticas súper violentas, ¿no? Porque la sustitución no funciona aquí, o sea, perdemos siempre en las cuentas de la sustitución, o perdemos o mentimos o nos engañamos o engañamos a alguien, ¿no? Siempre que hacemos cuentas con la sustitución. Y sin embargo hay una parte de liberación de la potencia enclaustrada con un duelo, que es una parte muchísimo más sanadora, donde esos números salen siempre bien, casi siempre bien. Que es decir, cuando un vínculo de 20 años se libera, hay tanta potencia de amor enganchada ahí que de pronto hay muchísimo para dar, ¿no? Hay muchísimo para repartir, no para sustituir. Porque si yo cojo todo esto y se lo paso a alguien, bendita desgraciada la que le toque tu amistad sustitutiva del duelo anterior, ¿no? Lo mismo en el amor erótico, etc. Entonces, que es interesante como pensar así esas transposiciones de afectos, ¿no? Y cómo nos cuesta muchísimo por la gramática heredada pensar que la energía acumulada en un solo elemento pueda ser una potencia liberada para hacer múltiples cosas, incluso también para estar regando las plantas con más cariño, ¿no? Sí, que ahí, claro, es tan fuerte esa imagen mental que lo nombramos como un desamor, pues, es decir, como algo que me han quitado. Y yo así me leí y me sentí en lo imposible y en lo peor, ¿no? Pero realmente, puedo decir públicamente, estoy en un gran momento, tengo mucho amor para, efectivamente, o sea, luego fui viendo de, esto era mío, esto que estaba sembrado, nadie se lo lleva, no hay que sustituirlo, no hay que ponerlo en otro lugar, a lo mejor hay que guardarlo y dosificarlo y ver un poco más conscientemente dónde quieres ponerlo alegremente también, ¿no? Y decir, ¡joder, qué suerte! No sé dónde están mis vecinos, si han venido, pero por ejemplo, mira ahí atrás, levantan las manos, pues en este caso se abrió literalmente una puerta, ¿no? A la vecindad, a una puerta preciosa, y yo dije, qué guay que tengo, o sea, es un buen momento para, pues, esto me pasa a mí a veces, consolando quizás no tanto duelos amistosos, porque hasta ahora estaban muy, que podremos hablar, muy en lo oculto, muy no nombrados, muy no dichos, pero siempre que yo consuelo algún desengaño amoroso, digo, joder, qué suerte, o sea, guárdatelo y encima, ¿qué pasará ahora, no? ¿Dónde irá todo eso? Van a pasar cosas buenas. Pero en cambio, la propia gramática del desamor te coloca en un lugar donde yo pensaba, nunca más me va a pasar nada bueno, ya si lo cuento, ya ni o sea, ya seré leída casi como apestada. Y para mi sorpresa ha sido que no. Y me encanta que lo digas porque, pues ya veis, esto es un suelo fértil. Tú eres una persona que tiene una relación muy íntima con la antigua Grecia, que ha leído mucho, que ha estudiado mucho, que ha movilizado encuentros, reuniones, cursos en torno a la recuperación del pensamiento griego. Y Eros aparece en este libro también en relación a la amistad. Entonces te quería preguntar directamente que nos contases un poco lo que has pensado entre ese bichito de las flechas y la amistad y cómo se desarrolla en el libro. Claro, yo ahí era de lo poco que tenía lo que agarrarme, ¿no? Y decía, claro, esto es un Eros como una catedral, o sea, funciona exactamente igual en todo,
lo poco que compartía y alguna persona que le braseaba a lo mejor con esto, entonces rápidamente me explicaba, no, hombre, claro, lo que te pasa es que estás enamorada de tu amiga, o sea, en realidad esto no es un duelo. O sea, me han intentado quitar el duelo por todos lados. Lo que pasa claramente aquí es que eres lesbiana y no dices que acabas con Sara Torres el libro, pues es que sí es cero. Hay dos indicios a la vez. Como esto claramente no es una cosa de la amistad, es una salida pública. Y yo, no. Entonces tuve ahí un diálogo, me tuve que volver a leer a Platón, tuve que pasar por todo otra vez, Diotima, y claro, también como habíamos leído ese Eros, ¿no? que es siempre herida, en eso yo decía, bien, check, pero y tiene siempre un erotismo, y también como asociamos siempre ese erotismo a un relato lineal casi violento con un final sexual en todos los casos, ¿no? Es aparecer Eros y ya parecer que estamos cerca de entrar casi en el porno o en un cierto relato con un fin muy concreto, ¿no? Entonces, claro, para mí la amistad era justo ese Eros sostenido, ese erotismo precioso entre las dos que intento recuperar en el libro, también para no borrar eso que pasó y que nos pasó. Yo entonces no sabía que estaba como guardándome cosas para esto que dices, decía, porque tengo esta necesidad de recuperar todos estos momentos, esa mano en la espalda y algunos momentos en la playa, nosotros desayunando, que era como reivindicar también, ¿no? Este Eros es nuestro, nos pertenece. Y a lo mejor tendría yo ahora unos diálogos, que los tengo en el libro, con mi amigo Platón, ¿no? Y también, sobre todo, con esa amistad que en las entrevistas y tal me van haciendo de, bueno, como dices la amiga y tal, esto será una cosa de chicas, ¿no? Y reivindico aquí un poco también a los clásicos como a ese femenino universal que estoy segura que Platón me hubiese comprado, ¿no? Por lo que fuera, él escribió en un masculino que consideraba universal, pero cada vez que yo decía, me acuerdo que la primera vez al ver que hoy no está, me dijo, bueno, vamos, es que hace muchísimo, no estaba el tema ni nada, dijo, me vas a hablar de la amistad e intenta ser amplia, no te vayas a ir solamente amiga, pero igual mejor amistad que amiga. Y yo decía, madre mía, ni siquiera amigas, es que va a ser solo una. Tal vez cuando vea el libro. Y luego me di cuenta también que ese Eros nuestro, que ese femenino universal es una reivindicación también de todos, ¿no? Que se nos ha quitado un poco a todos. Si a nosotras ya se nos ha quitado ese erotismo entre los hombres, ya ni te cuento. O sea, creo que todavía se les ha usurpado un poco más, ¿no? Entonces, bueno, intenté recuperar y renombrar, ¿no? Y ampliar un poco esa parte universal de nuestro Eros. Hay una pregunta que yo siempre tengo en el fondo de la voz interior y que te quería hacer a ti, porque seguro que también te la has hecho, que es la pregunta, ¿qué se les pide a las amigas? Bueno, eso es lo que me he preguntado todo el libro, pero tengo una respuesta. Hay un momento muy, muy gracioso en el libro que os voy a destripar, que es una carta de Carmen Martín Gaite a Juan Benet, y lo destroza, ¿vale? Es una carta maravillosa donde lo pone, yo no he visto dar tanta caña en mi vida, y menos a este hombre que era como un pope, lo llama de todo, o sea, es que entonces, y al final además de la carta, o sea, yo estaba tan metida en mi movida que al final dice Carmen, y un abrazo para Nuria, y yo digo, o sea, y no pensé que la mujer de Juan Benet entonces se llamaba Nuria, no pensé, wow, hasta ella me abraza y mi amiga no. Pero ahí vi, después hice el recorrido de esa amistad porque pensé, estos dos tuvieron que romper, ¿y qué va, no? Creo que lo que le puedes pedir a una amiga es que te diga la verdad. O sea, después de darle miles y millones de vueltas, creo que es ese espacio donde se puede decir la verdad. Incluso se puede decir
ya no quiero estar contigo, ¿no? Mi amiga, hay que decir que me dejó sin ninguna explicación, ni relato, ni nada. ¿Y por qué me quito eso? Pues según esto que me preguntas, porque no iba a decirme la verdad. Y según esto que me preguntas, pues no entraría casi en la... Ya que no quiero decirlo, pero ¿y si todo eso, no es un espejismo? Si he estado yo manteniendo una amistad donde yo jamás le hubiera mandado una carta como la que escribe Carmen Martín Gaite, no me hubiese atrevido, nunca lo hubiera edulcorado, azucarado, porque intentaba agradar y no es tan fácil, si lo pensáis, no es tan fácil decir la verdad a casi nadie, a veces ni a nosotras mismas, pero desde luego no a las amigas. Y ahí donde ni siquiera eso, que puede parecer fácil, pero no lo es, se puede producir, pues para mí ahora, como dirían los jóvenes, una red flag. Quizás hay un consuelo que podemos encontrar en el pensar que la respuesta a esa pregunta es subjetiva y contingente, ¿no? Como que qué se le puede pedir a una amiga depende del momento, de la relación, del tiempo en el que estéis ambas, del destiempo en el que podáis estar, porque otra pregunta que te quería hacer es sobre la temporalidad de la amistad, que creo que ahí sí que hay una conexión muy interesante con la temporalidad del eros. Por lo menos en el caso de tu libro, en otras historias de amistad no. Es decir, en el caso del tipo de pasión, de amistad que hay en tu libro, hay un duelo también porque no estáis en el mismo tiempo de la amistad. Cuando hay otro tipo de amistades, o una amistad de clase X, si hiciésemos una división, donde precisamente ser amigas implica poder no estar en el mismo tiempo y sin embargo mantenerse remotamente disponibles, ¿no? Es decir, no estar en el mismo tiempo de la pasión, no estar en el mismo tiempo de la conexión, pero saber que en cada encuentro puede darse un nuevo nacimiento de amistad posible. El otro día me dijo una amiga, oye, es que tú tienes un mantenimiento bajísimo. No nos vemos nada, no te pregunto cómo estás y nos encontramos cada año, oye, me abrazas como si fuese una amiga increíble. Y yo pensé, ¿ya? Tengo el mantenimiento bajo porque me procuro a mí misma repartir mis pasiones más. O sea, no necesito que me preguntes qué tal todas las semanas por WhatsApp. Es más, si lo haces, nuestra amistad se vería en riesgo porque me agobiaría un montón, porque tenemos tantos vínculos, o sea, multiplicamos tantos vínculos en estos tiempos de la hiperconectividad, que si verdaderamente cada vínculo nos va a preguntar todos los días cómo estamos, se convertiría en una tortura, ¿no? Porque a diferencia de la lógica sustitutiva, estamos en una lógica de multiplicación a un nivel donde tener una amiga es una desgracia, una nueva amiga es algo insostenible. Es como, he viajado demasiado, he cambiado de trabajo demasiadas veces, de casa demasiadas veces, tengo demasiadas vecinas, demasiadas compañeras de trabajo. Es decir, la multiplicación de los vínculos es tan grande que si lo que se le puede pedir a una amiga es tan intenso con cada una de ellas, entonces, por favor, las diosas no me den ni una amiga, vecinas solo, ¿no? Buenas vecinas, por favor. Entonces, que es interesante como pensar en estas locuras también de los tiempos de la amistad o cómo vive cada cual ese tiempo de la amistad, porque en vuestra ruptura, en esta ruptura en particular, se ve mucho un contratiempo, a destiempo, muchas cosas que podrían atravesar ese eje. Claramente, y ahí yo salgo mal parada, os vais a reír de mí mucho. Hay un mensaje que parezco Rubiales directamente, o sea, que me manda un mensaje que es directamente una agresión que yo leo tiempo después y digo, pero ¿cómo le dices esto a una persona que te ha pedido que no le hables? Vamos a ver. Pero yo quería, bueno, como estoy en este Eros, ¿cómo no vas a estar tú? ¿Cómo no me vas a acompañar, no? Y qué falta de respeto y de educación en el vínculo de reflexión me faltaba a mí, ¿no? Para entender eso. Entonces sí, yo creo que que nos falta como una gran reeducación para entender dónde estamos cada una, quién es la otra, qué le está pasando. Efectivamente, yo también es como, no me salen las cuentas, pero el problema es cuando
tú eres de mantenimiento bajo y a lo mejor la otra persona necesita un mantenimiento altísimo y no tiene piedad. Yo con las amigas que peor estoy a veces a las que más les doy, y es que no, son insaciables. No era este mi caso, ¿eh? No soy para nada insaciable, lo que pasa es que sí puedo ser amante, ¿no? Entonces creo que hablamos poco, o sea, mi conclusión ha sido, ojo, qué poco también hablamos entre nosotras. A veces esto que estamos hablando tú y yo y aquí por un libro, a veces no lo hemos hablado con esos vínculos tan importantes, ¿no? Sabría yo contaros de esta amiga, no sé cómo deciros, los celos que tuvo de todas sus parejas, los que tuvieron de ellas. ¿Hablamos nosotras de los celos entre nosotras alguna vez? ¿Hablamos nosotras de cómo construir ese vínculo nuestro? Nada, todo era un silencio, todo era una suposición. Hablamos de esa temporalidad que tenía cada una para la otra, cero, o sea, todo silencio, un desierto de arena sobre el que pues, yo iba construyendo lo mío, completamente desajustado de lo suyo en los últimos tiempos, ¿no? Y eso al final creo que es muy doloroso y nos lleva a una falta de respeto grande. Y a mucho dolor que creo que se puede evitar simplemente pensándonos un poco. Pero también hay otra cosa, y es un poco la jerarquía que acaba el libro un poco así, ¿no? Donde a veces colocamos a las amigas y cómo, porque esto a mí me enloquecía en mis peores momentos, y cómo en ciertas relaciones a lo mejor convencionales, en este caso éramos dos mujeres heterosexuales, ella más mayor que yo, con una jerarquía a lo mejor de pareja, hijos, familia, perros, no sé, amigas, en último lugar. Jamás, nunca, creo que con independencia del afecto, del eros y de la temporalidad, creo que mi amiga hubiese dejado a un amante o a un marido sin explicación, sin relato, ¿no? ¿Cómo pudo hacerlo? No a mí, sino cómo pudo pensar que es una forma de despedir una amistad, ¿no? Y ahí creo que es porque a veces hemos colocado en ese sitio como de segunda, de tercera o de cuarta ese vínculo entre nosotras. Y también creo que ahora estos libros y este resurgir, que parece que es de la amistad, pero yo creo que llamaría yo mejor de vínculos de vida, ¿no? De proyectos y de personas con las que, más allá de los lazos débiles, las temporalidades, hay personas con las que tienes proyectos de vida. Y esas personas no tienes por qué casarte con ellas, ni ser tu pareja sexual. Puede ser, vamos a llamarlo amiga, como decías al principio, porque no hay otra palabra, pero realmente es alguien con quien has tejido un proyecto, ¿no? Y a esas creo pues que sí les debes esa verdad o ese relato o esa despedida o esa explicación de ahora estoy aquí, porque ibais de la mano juntas hacia un sitio importante y de pronto claramente dejasteis de ir juntas y de la mano. Qué bonito. El truncamiento también de la idea de lo que va a pasar mañana nos colapsa completamente más allá de la naturaleza de los vínculos, ¿no? Es como si alguien nos hiciese una herida porque nos hace una herida en la imaginación. Y me parecía súper interesante también, según hablabas, pensar en ese duelo como un duelo de verdad, ¿no? Porque según vas hablando parece que el duelo también está vinculado a una falta de verdad, ¿no? Un duelo por ausencia de verdad, ya que para mí una amiga era la posibilidad de una verdad. Y yo soy súper repetitiva con las lecturas, solo me leo como 3 libros una y otra vez, y los últimos años me he leído a Andreu Mantel todo el tiempo, entonces solo cito lo mismo. Pero hay un libro de Andreu Mantel que se llama Defensa del secreto, y a mí me dejó absolutamente loca este libro, porque yo no tenía, y menos con mi educación cristiana, ningún espacio en mí para pensar que el secreto fuese un derecho de los seres pensantes, con conciencia y con inconsciente. Es decir, que todos los cuerpos viven en secreto parte de su experiencia, pero muchas veces en secreto para sí mismos también. Es decir, que parte de nuestra experiencia del mundo convive en la conciencia en secreto y que por tanto nadie nos puede pedir que hagamos una traducción de
eso que nos moviliza, ¿no? Y cuando de pronto miramos el secreto como una especie de derecho de los seres que tienen consciente e inconsciente, cambia la película radicalmente de lo que esperamos de las demás, también en lo amoroso, porque yo por lo menos siempre he sido una persona que el deseo lo he orientado mucho también al deseo de saber, ¿no? Y el deseo de saber te vuelve como una investigadora de los afectos, como tú quieres entender hasta el final de la fantasía de la otra, ya sea de la otra amiga o de la otra pareja, de quien sea, ¿no? Quieres tener como la última pieza de información sobre lo que la otra ve en ti y cómo eso va cambiando a través del tiempo. Y de pronto esta defensa del secreto te quita la responsabilidad de tener que saberlo todo. Y es una liberación enorme. Entonces estaba pensando, le tengo que contar esto a Nuria, porque es como una manera que a mí me hizo un clic, porque cuando estás educada en la lógica confesional, ¿cómo vas a pensar que nadie tiene derecho al secreto? Si a mí me enseñaron que lo único que no se podía hacer era ocultar o decir mentiras, ¿no? Yo me acuerdo que mi madre me decía, tú puedes hacer lo que sea, menos no contarme las cosas y mentir. Entonces, claro, luego yo llegaba a las relaciones con una especie de cascada confesional que destrozaba todo el mundo, ¿no? Entonces, igual tu amiga, por amor, no te contó lo que le pasaba contigo. Y es un acto de amor que tienes que aceptar también. A ver, voy a intentar contestar a todo. Esto es precioso porque en realidad, y qué bien leído y cómo se trenzan, que es lo que más me gusta a mí los libros, ¿no? Esta maravilla para mí del algo imposible, algo peor, algo mejor, no es mío, sino que aparece en una novelita, bueno, una novelaza, en un novelón de Catherine Lacey que publicó hace poco Alfaguara y que trata precisamente de la investigación de una viuda, de su pareja, de la que lo desconoce absolutamente todo. Se da cuenta de que esa persona a la que amó, o sea, es como el descubrimiento del secreto. Es una investigación que os recomiendo y que fue, si yo no hubiese tenido acceso a eso, creo que no hubiese podido empezar este libro, porque entonces hubiese estado quizás en el enfado o en la exigencia de que me dijera algo que no me dijo, o en el ajuste de cuentas. Entonces, sí es verdad que desde la aceptación de ese secreto, porque claro, también hay aceptar el secreto es aceptarlo todo, ¿sabes? Entonces, ya está, no nos hablamos, hasta luego desierto, o sea, yo me quedaba como, bueno, el secreto sí, pero no sé cómo decirte, ¿sabes? O sea, ni el borbotón, ni esta cosa, ¿no? Pero sí necesité, es imposible, creo, escribir de una ruptura con cierta limpieza y con cierta generosidad y con amor. Es un libro en realidad escrito con mucho amor y sin ningún despecho, sin aceptar ese secreto y ese derecho de la otra a no tener que decir, a no querer decir o a no tener palabras para decir. Es que a lo mejor ni siquiera sabe por qué. Hay un momento, hay una comida que no vamos a desvelar. Hay un reencuentro. Hay un reencuentro. En el algo peor. Pero bueno, donde creo que en mi caso, por desgracia, hay un poco de eso, creo que hay un poco de eso, no lo sé, pero aquí es donde estoy. Y bueno, hay otras cosas que tendréis que no vamos a spoilear. Pero sí, esta parte es fundamental y también para nosotras, ¿no? A veces guardamos también con llave, incluso yo tenía guardado con llave, pues todas esas cosas que a lo mejor hubiese querido decirle y no todas buenas y no le dije, o esa Carmen Martín Gaiti que tenía yo amordazada en una esquina del cuarto de atrás. Sí, creo que traer el secreto a las relaciones es algo muy bonito. A Catherine Lacey todo el tiempo le preguntaban, pero ¿no le da terror haber estado, o sea, contar esta historia? Y decían, no, por supuesto que no. O sea, no quiero saberlo todo, no lo sé todo de mí, ¿cómo voy a aspirar a saber todo de mi pareja? Están ustedes locos. Y lo mismo pasa un poco con las amigas. O sea, yo creo que decir la verdad no es lo mismo que querer saberlo todo.
que es ahí un poquito un baile que nos podemos dar de seducción. O sea, lo que te decía tu madre está bien, porque no es tanto decir la verdad como no me mientas en la cara, quizás. Pero sí que hay un baile entre la verdad y el secreto que es bonito, es erótico y que hay que jugarse, ¿no? Que está bien. Otra cosa muy especial del libro que a mí me gusta y me da como ternura y me hace gracia a la vez, que es que tú utilizas un poco la identidad mujer heterosexual como algo subjetivo y contingente, que es un punto de vista súper poco común, porque generalmente una subjetividad que habla desde la heterosexualidad no se nombra como una posición, es como algo que se da por hecho, ¿no? Pero tú todo el rato, para contar tu experiencia, dices, la estoy contando desde la posición situada y específica de una mujer heterosexual que tiene una familia, etcétera, etcétera. Y te quería preguntar por esto, por cómo llegas tú a darte cuenta que esta formulación es importante para contar la historia de esta amistad, pero también para contar tu historia en general. Claro, eso, sobre todo en la parte final, ¿no? Hay un momento en el que cuando ya los sesos del mercado empiezan a pensar y Sara entra en el coche y entra en escena y nos vamos a un encuentro sáfico, que es lo que mejor se le da, yo digo, madre mía, estoy donde no debería, claramente. Yo estoy, o sea, aparezco yo ahí y digo, y ella me está contando unas cosas como las que cuenta ahora, militante de la ternura, nos vamos a poner flores en el pelo todas juntas. Y yo digo, joder, pero es que yo en realidad reproduzco un sistema de mierda solo por existir. O sea, aparece ahí el momento de yo voy en este coche con dos cosas. O sea, yo soy la reproducción del sistema, de comprar el coche, el marido, las niñas van a heredar esta birria y no les estoy llevando a encuentros sáficos ni nada. Pero llevan el coche un montón de lesbianas que no teníamos coche, por lo tanto hacía falta ese coche del sistema se pusiese a disposición de otras viajeras. Pero entonces, bueno, ahí más allá de la broma y demás, y que yo además creo que toda subjetividad está en permanente diálogo y cambio y no me coloco en un sitio cerrado, odio las cajas, sí es verdad que sucede que la amistad entre mujeres heterosexuales es de un cierto tipo y se ha contado desde una cierta manera, con muchas rivalidades, con la competencia por el marido, con esa forma de cuidar y de anteponer primero la familia. Me contabas antes tomándonos algo como que tu abuela tenía muchísimas amigas, pero siempre volvía a casa a la hora de comer porque lo principal, lo primero es, por supuesto, mi familia y mis hijos. Hay una cosa que no sé cuántas madres habrá por aquí, pero cuando tienes un hijo sueles perder amigas. Esto es así. Luego a veces las recuperas y es por un malentendido, también de estos silenciados, no pronunciados, donde la madre entiende que puesto que el hijo es lo primero en el mundo, a partir de ese momento para ella y para todas las que la conocen y rodean, las demás tendrán que acercarse, adaptarse a sus nuevos horarios y vivirlos con ella, entender por supuesto que no duerme, todo lo que le pasa, que el cuerpo de las otras tenga su experiencia materna, sea cómplice y se supedite desde ese instante. Las otras no tienen nada ni idea de esto, o sea, a lo mejor no han visto un niño en su vida. Y entonces las otras empiezan a pensar, esta tía ha desaparecido. Y ella piensa, mis amigas, en el mejor momento, o sea, encima va y me pide ahora. Está. Si hemos quedado todas en que lo más importante del mundo es mi hijo, pero claro, es un pacto que no se había hecho, ¿no? Entonces, pero eso, claro, es una reproducción, y hay un momento en el que estás ahí pensando que el mundo, o sea, esta es la verdad, y van cayendo amigas como con mucha decepción para la madre que las espera, y al otro lado existe la misma decepción, ¿no? Entonces, claro, yo me daba cuenta, digo, si al menos lo bueno para mí de las identidades queer es que están fuera del sistema, joder, han estado peleando muchísimo con la convención, han sido expulsadas, marginadas, y digo, qué suerte, porque a mí nadie me expulsa de esta mierda de sistema para estar justo al otro lado, que es donde quiero estar, ¿no? Con mis amigas. Entonces yo pensaba, joder, es que ni siquiera tengo eso, ¿sabes? Ni siquiera tengo eso encima. Y también pensaba, claro, y mi amiga, que es más mayor y todavía a lo mejor está más metida en esta narrativa, no tengo ninguna posibilidad. No ya de que venga conmigo a mi encuentro sáfico, sino de que nunca jamás va a estar ella en uno. ¡Qué dolor!
Entonces sí, creo que, y en ese sentido, acaba un poco pues, en diálogo el libro con Judith Butler y un poco con la revolución que suponen para mí los vínculos, ¿no? Yo creo que, bueno, estamos de acuerdo, creo que hay como quórum en que el siglo XX lo marcó, si quieres, la revolución marxista, o nos pusimos a pensar mucho en el reparto de lo material, y parecía que era la única forma de revolución posible, la de lo material, y no ha acabado bien para nadie, ni todo fatal. Y parecía que no hay ninguna revolución posible en el vínculo, ¿no? Pero ¿qué pasaría si todas las mujeres heterosexuales colocaran a sus amigas a la altura de sus hijos? Si de verdad lo hicieran, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa si de verdad yo quiero estar llorando y parada porque mi amiga me ha dejado? O sea, ¿qué pasa si de verdad los vínculos se mueven y se van a otros lugares y aprendemos no de la convención y de la norma, sino miramos todo el trabajo tan liberador de todas las identidades y pensadoras queer, que creo que es donde se está pensando mejor y de forma más libre, porque precisamente todos decimos, o sea, creo que es un dato objetivo, el sistema no funciona, pues es que solo quedaría pensar, vivir y vincularnos fuera del sistema, ¿no? Y ese día en el coche yo decía, ostras, yo estoy aquí en la lata esta, o sea, yo soy el sistema, y ella claramente, y ella venía directamente además de una beca Humboldt de la nieve, o sea, es que ella era como no lo que está afuera, ¿vale? Era casi la Lucy de Drácula de Bram Stoker, ella estaba, tenía su propia alienación en ese momento, ¿no? Mi drama lo tenía. Pero sí que me parecía que había que reconocer eso desde ahí. Creo que efectivamente las identidades heterosexuales son muy chungas a la hora de pensar, como Platón en su momento, que usaba ese amigo masculino como unisex, y nosotras a veces usamos, o las personas heterosexuales usan esa identidad momentánea, vamos a decir, como si fuera una forma de ordenar el mundo correcta, con un montón de implicaciones en los vínculos que jamás se cuestionan y que encima están mal pensadas, que es quizás lo peor de todo, ¿no? Aquí para reconocer que cada cual está en un hoyo, yo fíjate, también diría que hay algo que yo veo en la amistad a veces entre personas que tienen intimidades eróticas heterosexuales, que es que esa cosa entre chicas se convierte como en algo intocable, indudable, que tienen con las amigas, y el único recurso para conseguir esa energía... Uy, cámbiaselo. No, que de pronto el único recurso para conseguir esa energía o lo que sea, ese intercambio, está en el entre amigas. Ahora, en los vínculos boyeros, cuando de pronto eso lo tienes en tu noche de pijamas cada noche, es mucho más fácil que entres como en una especie de obsesión de amantes, donde si es que yo contigo lo puedo tener todo, ¿por qué salir de casa hoy a encontrarme con nadie, ¿no? Entonces yo creo que sí que también en la diferenciación de los vínculos también hay una potencia interesante que se podría pensar en contraposición de algo que es muy homogéneo a veces en nosotras, que igual nos acostamos, que nos declaramos amor eterno, que somos mejores amigas, como que verdaderamente hay un continuo a veces en esa energía, ¿no? Sería interesante compararlo y no pensar que es una solución mejor al mundo una cosa o la otra. Yo no creo. Eso no. Lo que creo es más bien siempre en el mestizaje, en la herida, en separar un poco las fronteras, ¿no? En menear todas esas casi prisiones mentales que llevamos puestas, cada uno lleva las suyas, es decir, no hay nadie que no esté dentro de una, ¿no? Como tú decías, cada uno en su hoyo. Pero sí que hay lecturas, sí que hay diálogos que nos permiten a veces poner un pie fuera, o como yo digo, por lo menos ver la puerta, ¿no? Y decir, pero mira, si se salía por ahí, y además que ahí hay otro hoyo, que no es que vaya a poder irme a la libertad, pero puedo estar en este hoyo y mañana en este otro, por lo menos puedo moverme un poco, ¿no? Como quien cambia de trabajo, que ya sabe que va de uno malo a otro peor, pero bueno, en eso se puede ir moviendo. Sé que nos estamos acercando al final, ¿no? Sí, te queda ya... Me queda una que te quería hacer porque creo que es algo bonito que tú mencionas y que es interesante de pensar. Muchas veces lo amistoso y la amistad
se relaciona con personas parecidas a ti, iguales que tú o que están en el mismo momento, ¿no? Por ejemplo, ya desde el colegio, esta obsesión con separarnos por edades, ¿no? Y obligarnos a hacer amistades con gente de nuestra edad. Yo siempre lo he vivido pequeña como una violencia rarísima. Claro, cuando de pronto gente de tu edad es gente de 4 años, igual te da miedo. Depende de en qué momento te pille la sensibilidad y el momento de tu vida, ¿no? Y creo que hay un potencial enorme en la amistad intergeneracional que no siempre se practica y que a veces incluso no se nombra. Como que las personas cuando dicen ¿quiénes son tus amigas? Tienden a pensar en sus amigas de su edad, incluso no eres consciente de que tienes amigas increíbles de 30 años más que tú y que ese vínculo es un vínculo que te permite además crecer en la vida, que eso también tiene mucho que ver con esa amistad griega, ¿no? Sin necesidad de llevarlo a lo sexual, sino que la que ha vivido otras cosas que tú no has vivido te va a permitir ver más allá de tu hoyo del presente, de tus dramas del presente. Y a mí personalmente las amistades intergeneracionales creo que sin duda han sido las amistades que me han dado fuerza para atravesar procesos. Y te quería preguntar también por eso, ¿no? Porque en este caso también un rasgo que tú destacas de tu amiga perdida es que había una diferencia de edad. Sí, ahí pasaba una cosa muy bonita y efectivamente es que a veces las amigas mayores ya han pasado lo que tú estás atravesando y es como muy cálida, ¿no? Su mirada sobre sé dónde estás y sé que vas a salir de una manera en que quizás o vas a salir o para un montón de otras cosas. No hace falta que sea para sacarte de hoyos, pero realmente es rico. Lo que pasa es que yo ahí cuando me enfrenté a eso de la amistad y a la diferencia, estaba en un momento, os digo, chungo, ¿no? Que no estaba tan en las ideas de arriba, sino sesos, tal, y yo me empecé a rayar con que éramos muy distintas y empecé a obsesionarme con la ropa, por ejemplo, y pensaba, es que, claro, pensé en todas sus otras amigas y decía, jo, ella sabe por lo menos dónde se compran esas cosas. Yo era como una especie de marciano, no solo era de otra edad, era de otra clase social, a lo mejor hasta era de otras ideas, y también empecé a pensar cuánto hay de dogma en la amistad, ¿no? Cuánta diferencia se consiente a las amigas, cuánto de distintas pueden ser, no ya en edad, es que a veces son las amigas de la universidad, que claro, están más tejidas por un interés. Incluso las amigas políticas, que están guay, pero son lazos, pero entonces ¿de quién puedo ser amiga? O sea, entonces de verdad si ella podía ser mi amiga siendo yo más pequeña, siendo yo de otra clase social, ¿podemos tener amigos de otra clase social? ¿Puedo yo tener una amiga de Vox? Bueno, es un ejemplo extremo. Pero no. Claro, pero entonces, ya, arriesgate. Una cosa. Si no te lo cuenta. No, claro, pero piensa que qué está atravesando, qué otras cosas nos unen. Puede darse Eros ahí. Eros va a mirar tus lecturas. Claro, ¿de qué estamos hechos, no? ¿De qué está hecha ese alma que se desnuda y no sé cuál? Después a veces los flechazos podemos suponer algunas cosas, pero yo qué sé, yo cuando tuve flechazo contigo, luego a veces voy a buscar quién es esta de la que me he enamorado hoy, ¿sabes? O sea, qué se dedica, qué piensa, dónde está. Pero hay gente que va muy sobre seguro, también muy en esa convención y en esa tradición de rodearte de tus iguales y de tus lugares más rancios y seguros, ¿no? Entonces, en toda esa mezcolanza, en toda esa diferencia, yo creo que sí, o sea, yo concluía, sí podemos tener amigas diferentes y practicar la igualdad entre nosotras, que es el reto al final, ¿no? Que es otra cosa. Luego ya la diferencia efectivamente pues puede llegar a unos, sí, pues eso, me di cuenta, tiene sus límites. La edad creo que no es uno de ellos y que debe serlo cada vez menos, ojalá, pero ojalá ir derribando algunas otras cosas, ¿no? La ideología a veces sí que lo es. Pero es que os dirían miles de cosas. Mira, voy a decir una cosa así, no sé, de las que no sé si quiero ir ya con esta cara. Ponemos pi. No, pero vas a cualquier reunión de escritores que no se conocen entre sí de nada, un cóctel, ¿no?
y casi se asocian a veces por número de ventas. Los super bestsellers, hay ciertas escritoras que se quedan solas, porque claro, sin haberlas leído ya hay quien deduce que esto a lo mejor es comercial, no sé, igual ahí iría corriendo Juan del Val, no lo sé, pero que hay veces que hay más prejuicio sobre las otras, sobre los otros, que un acercamiento curioso, festivo, no sé si erótico, pero al menos lícito, de intentar conocer quién hay ahí detrás, más allá del disfraz que cada una lleva, porque al final la edad es un disfraz, la posición social es un disfraz. Justamente quizás las amigas lo que hacemos es quitarnos esas capas, ¿no? Y una cosa, vamos a tener que acabar porque lo he leído por el vino. Y ahora cierras tú, pero ahora vamos a poder tomar no pensaba que íbamos a ser tantas, pero bueno, hay unos vinos muy ricos aquí. Nos dejan un ratito de la librería, que se tienen que ir a dormir porque todos los días aquí hay una fiesta, pero nos dejan como media horita, incluso 40 minutos si somos puntuales. Y no sé si tienes que decir algo más. Que muchísimas gracias por el libro. Qué guay. Que presente toda esta mujer. Todo.